Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RE/MAX Focus, desde hace 9 años la empresa inmobiliaria más importante del país. Y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Fecha 11 del torneo Apertura, que trajo la victoria para los dos grandes en esta oportunidad, que venían ahí medio... ¿Cómo decirlo? Creo que tu gesto, para quienes los vieron por YouTube, fue muy elocuente, mucho más elocuente que cualquier capa palabra. Caída y en el horno, digamos. Sí. Y bueno, y este fin de semana tuvieron un respiro. Empezamos por Nacional, por ejemplo, que ganó 2-0 ayer. Sí, segunda ante fecha Danubio. consecutiva que ganan los dos grandes. Habíamos estado haciendo cuentas con Santi Castro el lunes pasado, por decir algo. No había pasado en todo el campeonato todavía que en el mismo fin de semana se alegraran hinchas de Peñarol y de Nacional. Y ahora repiten, porque Nacional le ganó a Danubio y Peñarol le ganó a Miramar Misiones. Nacional le ganó a Danubio, claro, con el nombre histórico que tiene Danubio, uno siempre está tentado a decir que es un partido difícil. Lo cierto es que Danubio tiene 8 puntos, todavía no ganó en el campeonato en estas 11 fechas. No solo eso, sino que en el acumulado, digamos, ya completa una rueda. Son 15 partidos sin ganar de Danubio. No tiene problemas con el descenso hoy por hoy, pero los va a tener, inevitablemente, si sigue en este rumbo, en el corto o en el mediano plazo. Nacional, dentro de ese panorama, no se puede decir que lo apabulló a Danubio, ni mucho menos, aunque sí es cierto que fue mejor y que mostró algunas cosas más claras respecto a lo que había mostrado, sobre todo en Copa Libertadores, que había sido bastante pobre. Recoba le dio el 1-0, que fue el gol importante realmente del partido. Nacional había tenido un rato de dominio, con un Diente López que aparece con destellos, es un jugador de mucha clase, de mucha calidad, pero que le cuesta sostener la regularidad. Y Recoba, que es un laburante, además de un talentoso, un tipo constante, que es partícipe de la mayoría de las situaciones de Nacional y que los hinchas estaban reclamando que tengan más protagonismo, lo tuvo ayer de tarde y terminó haciendo el 1-0. Después Nacional puso el 2-0 con un penal del Diente, un penal que no fue básicamente, y con esa victoria 2-0 Nacional se ordenó en la tabla de posiciones, que es el único, digamos, la única buena noticia que tiene Nacional. Está a 3 puntos de Liverpool, como perdió Juventud y como empató Plaza Colonia, sigue trepando posiciones y Nacional se puso a 3 de Liverpool, que de todas maneras tiene un partido menos, y eso es lo mejor que tiene para decir Nacional. El rendimiento por ahora sigue siendo medio escueto. Bien, y en el caso de Peñarol, ante Miramar Misiones, 4-2 dijiste, ¿no? 4-2, victoria de Peñarol, que en plan de encontrar buenas noticias podríamos decir que empezó perdiendo 1-0 en la primera jugada del partido del minuto, que tuvo la capacidad para salir a buscarlo con calma, que dominó a Miramar Misiones entre ese minuto y el minuto 90, que también tuvo mucha suerte, porque los dos primeros goles vienen de dos rebotes muy claros, que cambian mucho la trayectoria de la pelota, y que terminan haciendo que Juanito Moreno, el arquero de Miramar, pierda la referencia. Pero que en ese contexto, y más allá de lo anecdótico y lo accidental de los primeros dos goles, que fueron los que le permitieron pasar al frente a Peñarol, terminó dominando y jugando un buen partido, probablemente uno de sus mejores partidos en el campeonato, para ponerse 4-1. El 4-2 de Miramar llegó en el final, pero fue una buena goleada. El primer gol, el empate, que fue el de Leo Fernández, fue en un rebote muy claro. La verdad que es de Leo Fernández por una cuestión técnica y reglamentaria, pero es cierto que el rebote del jugador de Miramar es definitivo. Pero para el jugador de fútbol es un gol de Leo Fernández, y Leo Fernández lo necesita. Este es el segundo gol de Leo Fernández, y empieza a acomodar. Ya con números se convierte en el jugador más decisivo de Peñarol. Es cierto que por ahí fuera de escala a lo que se pagó la transferencia, y eso siempre va a estar pesando, pero en estos últimos partidos, en el partido en el Amalfitani, por ejemplo, Leo Fernández tomó otro protagonismo y está encontrando un nivel más parecido al del año pasado. Bien. Y eso da alivio, tranquilidad para los aurinegros. Yo creo que son pequeñas mochilas que se empieza a sacar Peñarol, que ni siquiera tiene la buena noticia de Nacional de la tabla, porque Peñarol tiene 15 puntos, está a 7 puntos de Liverpool, con un partido menos encima, no está peleando el torneo de apertura, pero son buenas noticias que empieza a encontrar Peñarol. Necesita que Leo Fernández, por el motivo que sea, aunque sea de rebote, gane confianza. Y eso lo logró. ¿Necesita dar vuelta a un partido? Bueno, sí, la verdad, empezó perdiendo 1-0, lo empató muy rápido, tuvo suerte. Miramar viene penúltimo, todo lo que quieras, pero lo dio vuelta.
Recordemos que Peñarol tuvo 7 partidos sin ganar en este campeonato. Entonces, son pequeñas buenas noticias que en un contexto normal no serían ni siquiera señalables, pero que en el contexto de este campeonato uruguayo para Peñarol son pequeñas mochilas que yo creo que se va sacando. ¿Seba, algo más de la fecha esta, la 11ª? Sí, 3:30, el mejor partido de la fecha. Racing con Liverpool. Racing tiene 19 puntos. Si gana también será líder. Y el equipo de la Cuchilla, el equipo que comanda Abel Hernández desde el número 9 de la cancha, el goleador del campeonato, busca darle un golpe al campeonato, porque Juventud perdió con River. Entonces, si gana, será 5 puntos de distancia a falta de 4 fechas. Es un partido clave, es a las 3:30 de la tarde, un horario extraño para un partido tan decisivo, pero ahí será, en el Parque Roberto. Los pisos vinílicos de Juan están con descuento y yo vine a aprovecharlo. Todos con 25% off. Me encantan porque se colocan con un clic, son súper resistentes al tránsito, las manchas y hasta los líquidos. Ni siquiera se rayan con las corridas de los perros. Todos los pisos vinílicos de Juan Construye están con 25% de descuento. ¿Nos vemos en Juan? Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Promoción válida hasta el 15 de abril, no acumulable a otros descuentos. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy. Seba, y como segundo tema íbamos a hablar de la final la Copa de Selecciones de la OFI, ¿no? Lo que era la final, lo que iba a ser la final, mucha expectativa, pero de deporte podemos hablar poco, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? el ¿Incidentes partido, graves? Sí, el partido terminó con incidentes graves que van a terminar siendo lo que domina, porque en los hechos no se pudo terminar, aunque estaba terminado. La ida fue en La Valleja y San José habían empatado 0-0. La vuelta fue en San José el sábado de tardecita, y el que ganaba, habiendo habido empate, era campeón. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos, se fueron a alargue, y al final del primer alargue San José encontró un gol en contra, de recontra chiripa, y se puso 1-0 arriba. En la última pelota del partido, La Valleja estaba atacando, como siempre, a la desesperada. San José tuvo un contragolpe que terminó en penal para San José, y en el momento en que el jugador cae en el piso, un jugador de La Valleja le recrimina, primero verbalmente y después le pega una piña al que está en el piso. Lo echan, se patea el penal, San José se pone 2-0 con el partido ya casi sin minutos por jugar. Partido terminado, pero ahí los jugadores de La Valleja encontraron que el festejo de Antunes, si no me equivoco, fue exagerado, o que se interpretó como que estaba voceando. La verdad es que yo entiendo que fue cerca del banco de La Valleja, pero me pareció un festejo absolutamente normal. Y en ese momento hubo una invasión de campo, de cancha de los jugadores de La Valleja, que empezaron primero a correr al jugador de San José y después a correr a muchos jugadores, al técnico, a allegados, y terminó en una gran batahola que hizo que el juez terminara expulsando. Ya había echado a 3 jugadores de La Valleja. Si no me equivoco, terminó echando a 7. Eso hizo que La Valleja, por reglamento, cuando te quedas con menos de 7 jugadores, el partido se te da por perdido. Entonces, el partido en definitiva se le dio por perdido de esa manera a La Valleja, aunque en realidad ganó San José 2-0. Vamos a hablar del episodio de violencia. Santi Castro, compañero, conductor de Por Decir Algo, conductor del show de selecciones de OFI y apasionado del fútbol interior, minuano él, perdió el sábado y eso también lo tiene con mucha reflexión al respecto de cómo se puede perder una final. Escribió una columna en La Diaria que estaremos repasando sobre algunos repetidos hechos de violencia que se han dado en el fútbol del interior y esa delgada línea que transita entre lo pintoresco y lo netamente violento, entre la pasión amateur, pero televisada, como fue esta por DirecTV, por AUF TV, etcétera, y al mismo tiempo, sin romantizar, digamos, nada, hay que decir que quienes jugamos al fútbol amateur hemos visto piñatas más que en el fútbol profesional, pero no es cierto que todos los partidos amateur ni todos los partidos decisivos amateur terminen en gresca, algo que se está haciendo de a poco
tradición casi en este tipo de eventos, entonces hay ahí algo para ver cómo frenar ese tipo de resoluciones en el fútbol del interior. En lo deportivo, San José campeón, 6º título de su historia, uno de los fútbol más poderosos del interior, el de San José, no es novedad para nadie, que está en una pequeña granera porque sus clubes también son muy dominantes, así que San José está siendo el patrón del fútbol del interior en esta última década. Bien, ese va a ser tema entonces de PDA hoy de tarde. Sí, tema central. Hoy vamos a estar reflexivos, además, porque vamos a hablar de la violencia y también vamos a hablar de la serie adolescencia. Así que va a ser un programa como nos gusta a nosotros. Me parece poca muy bien. agenda y fuera, y con contenidos por fuera de la agenda. Seba, lo último para terminar. Tenemos plena vuelta ciclista corriéndose. Voy a ser original. ¿Quién se perfila para ser el último ciclista? Todavía no. Bueno, pero el primero. ¿Sabes qué? Pasó algo increíble. A ver. No sabemos quién va a ser el último ciclista, eso está claro, pero la tercera etapa en realidad que se estaba corriendo ayer, la segunda fue dividida en dos porque tuvo la etapa tradicional y la contrarreloj por equipos. La tercera etapa tenía que ir de Tacuarembó a Caraguatá, pero cuando llegaron a Caraguatá, la organización decidió que se neutralizara, que es la forma que se dice en el ciclismo cuando se anula una porción de la etapa o cuando se pedalea sin competir, se neutralizara buena parte de la etapa por el estado de la ruta 26, algo que despertó muchos enojos en equipos, ciclistas, etcétera, porque como te imaginarás, el estado de la ruta se sabe mucho antes de llegar al lugar donde vas a competir, y eso hizo que, por un acuerdo de palabra entre los equipos, se corriera la etapa reducida a la mitad de los kilómetros, digamos, y se dejara a los últimos 10 ciclistas de la general que definieran esa etapa. Así que se le dio paso al famoso último ciclista de la vuelta para que fuera quien peleara realmente el título de la etapa, algo que, bueno, terminó siendo con un acuerdo, porque claro, si lo competían los otros, podía haber cambios en la general y no era la idea. Así que Zimmerman y Batista del Peñarol de Colonia, además de Aguilera y Gambetta de Los Magos, de Matadero de Pando, definieron la etapa la primera vez que pasaron al frente, digamos, estos ciclistas. Atrás, muy pegaditos, vinieron sí los de la general, que está dominada por equipos extranjeros, Romina. La selección de Venezuela trajo un buen equipo, tiene al primero, que es Leángel Linares, después los siguientes 4 son del Swift de Brasil, que es un equipazo, y después de vuelta, Peñuela y Torres de la selección de Venezuela. Recién ahí en el 8º puesto aparece Leonel Rodríguez, el mejor ciclista de este momento, de Cerro Largo, a 17 segundos. Está recontra abierta la vuelta ciclista que está yendo hacia Paysandú. En este momento, si no me equivoco, deben estar cerca de llegar, así que está para ver. Pero bueno, viene complicada la cosa. Seba, gracias. Nos reencontramos entonces ahora de tarde. Sí, a las 2 de la tarde los 14 esperamos horas. a todos. Buenísimo. Y acá el viernes, ¿no? El viernes. O capaz que la información nos llama antes. ¿O cómo viene el fútbol del fin de semana con no hay fecha turismo de entre por semana, medio? no hay Copa Libertadores. Pronóstico de que nos encontramos el viernes, diría yo. Bien, perfecto.